Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 22 de agosto del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Proverbios, capítulos 1 al 3 y la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, Proverbios 1 al 3 y Primera de Corintios 4, perdón. Bueno, quiero invitarlos a que nos ubiquemos en el libro de los Proverbios. Hoy comenzamos un nuevo libro en el Antiguo Testamento. Eh, Creería yo eh, que el libro de los Proverbios es uno de los libros que más fácil leen las personas, así no sean lectores de la Biblia, ¿sí? Así como en el Nuevo Testamento, el libro que más curiosidad despierta es el Apocalipsis y mucha gente, así no sea lectora de la Biblia, muchos por cultura general, muchos por curiosidad, han abordado el libro de el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, pero también esa curiosidad o esa inquietud la genera el libro de los Proverbios. Bueno, el libro del Apocalipsis porque habla del fin del mundo, habla bueno, de lo que vendrá en los últimos tiempos y tiene una cantidad de figuras y de imágenes que seguramente llaman la atención, pues ha sido tan leído, incluso ha inspirado muchas películas, no solo en su nombre, sino en su contenido. Y el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, porque como su mismo nombre lo dice, son una especie de dichos de sabiduría que llaman la atención y son de fácil comprensión. Bueno, el Apocalipsis no es tan fácil de comprenderlo, pero pues puede más la curiosidad para leerlo, pero en el caso de los proverbios es fácil entenderlo, son unas pequeñas, cortas sentencias acerca de la vida, pues que son mucho más fácil acceder. El consejo que dan la mayoría de los maestros cristianos respecto al inicio de la lectura de la Biblia, por si este es su caso, es que empiece leyendo en el Nuevo Testamento con juicio el Evangelio de San Juan, que tiene un lenguaje eh, más bien sencillo, pero sobre todo, es lo que el Evangelio de San Juan nos muestra del carácter del Señor Jesucristo. Se conoce como el Evangelio del amor, ¿sí? Donde se muestra una cercanía del Señor Jesús a sus discípulos. Esa fue la experiencia de Juan, y pues tiene una singularidad. Además, Juan es un evangelio singular, muy diferente a los demás, a los otros tres evangelios, y ese es el consejo, empiece leyendo Juan. Y en el Antiguo Testamento, pues también es recomendable empezar con libros de sabiduría, como pueden ser el libro de los Salmos o el libro de los Proverbios. Mientras vamos cogiendo el hábito de la lectura de la Biblia, vamos mejorando su comprensión y ya más adelante, con más lectura, con más estudio, se pueden abordar libros tan complejos como el libro del Apocalipsis. Pero ubiquémonos en Proverbios, en este libro que estamos comenzando hoy. La palabra proverbios, meshalim, y dice meshalim shelomó, que es proverbios de Salomón. Pues solo con el primer versículo, espero que tengan su Biblia abierta, Proverbios 1:1, solo con el inicio del primer versículo de este libro, pues nos estaría diciendo quién es el autor de los proverbios, proverbios de Salomón. La palabra mashal, como les mencioné hace unos segundos, quiere decir sentencias, breves sentencias, o simplemente sabiduría. A propósito, es una sabiduría popular y divina. Pero volviendo al punto de Proverbios de Salomón, pues en este inicio se le atribuye la autoría de todos los proverbios a Salomón. Pero cuando se empieza a hacer la lectura del estudio del libro de los proverbios, vamos a encontrar
que no solo Salomón es el autor de los proverbios, ¿sí? Hay varios proverbios que claramente menciona quiénes son sus autores. eh, por ejemplo, Lemuel, para darles un ejemplo que me recuerdo en este momento, habla de otro autor que se llamó Lemuel, que está también en el libro de los Proverbios. Hay otro autor que es Agur, que también está mencionado en los Proverbios. Algunos se le atribuyen incluso tan antiguos como Proverbios de Moisés, algunos otros Proverbios de David y muchos otros, sin duda alguna, porque se han encontrado escritos antiguos de otros pueblos que coinciden con muchos proverbios de Salomón. Incluso hay proverbios egipcios que coinciden con los que están en el libro de Salomón. De nuevo, son sentencias, es sabiduría divina, sin duda alguna hay revelación divina en esto, pero también hay una sabiduría popular, lo que para nosotros en nuestra lengua o en nuestro entorno llamamos los dichos o los refranes, que en ellos también hay sabiduría, ¿sí? Por ejemplo, un dicho que yo recuerdo desde niño, más vale la seguridad que la confianza, ¿sí? O sea, es mejor estar seguros que estar confiados. Y muchos dichos que se recogen también con la sabiduría, con las formas de vivir. Entonces, este libro contiene, sin duda alguna, dichos de Salomón, sentencias de Salomón, a quien se le atribuye la mayor sabiduría que haya habido en el pueblo de Israel, pero también recoge dichos populares, sentencias populares de otros pueblos que se fueron. Acuérdense que la Biblia se construye primero con una tradición oral y en esa tradición oral de siglos seguramente fueron recogiendo dichos sabios. A ver, cuando usted escucha algo sabio, generalmente lo acuña como parte de su vida, ¿sí? Eso pasaba en la antigüedad también. Escuchaban una sentencia que tenía sentido, entonces muchos padres seguramente lo acuñaban como parte de las enseñanzas e instrucciones que le daban a sus hijos. Y eso, un agiógrafo, ¿qué es agiógrafo? Agiógrafo es un, digamos, escritor sagrado o alguien que recopila también esta información, pues decidió colocar, hacer todo una recopilación en este libro de la sabiduría popular, pero también de la sabiduría que salió de boca, no solo de Salomón, sino de padres, seguramente, de profetas, de sacerdotes que marcaron la vida del pueblo de Israel. Hay una palabra muy importante que es la palabra sabiduría, ¿sí? La palabra sabiduría. Es una palabra que va a acompañarnos durante toda la lectura del libro de Salomón, porque de hecho, cuando habla del propósito, que lo vamos a ver en unos minutos, cuando dice el versículo 2 del Proverbios capítulo 1, dice, para entender sabiduría y doctrina. Los proverbios tienen un propósito, entre ellos es darnos sabiduría, ¿sí? Y es una palabra que nos va a acompañar durante el libro, incluso el libro la va a personificar. ¿A qué me refiero a que la va a personificar? A que va a encarnar de alguna manera alegórica la sabiduría en una persona. Y llama mucho la atención que quien encarna este, digámoslo así, esta virtud, sin duda alguna, o este atributo es una mujer, ¿sí? La manera de ilustrarlo fue darle como una personificación en una mujer. De hecho, en el capítulo 8 de Proverbios aparece que la sabiduría está acompañando al Señor desde la creación. Pero de nuevo, no nos podemos confundir porque la sabiduría no es una persona, simplemente en este lenguaje alegórico y metafórico, pues se le va a dar la personificación. Es como lo que los cristianos, muchos hemos hecho, no estoy seguro si de manera correcta, lo dudo, de personificar la sangre del Señor Jesús, ¿sí? En las oraciones y en muchos textos cristianos se habla de la sangre del Señor como si fuera una persona, ¿sí? Y eso creo que también es de discutirlo y de estudiarlo,
Pero así en el libro de los Proverbios se personifica la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría aparece básicamente en tres sentidos en el Antiguo Testamento, como un sustantivo, o sea, como un sujeto, como acabo de mencionarles, un sustantivo femenino, un sujeto femenino, y se va a conocer como sabiduría, Jogma, así se conoce en el hebreo de la Biblia. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué quiere decir esta palabra? Habilidad, prudencia, sagacidad, instrucción, o sea, la sabiduría en sí misma es instrucción y destreza, ¿sí? Habilidad, destreza, saber hacer, saber vivir, tiene que ver con una capacidad para ejecutar todo tipo de tareas, ¿sí? Entonces, la sabiduría es una capacidad, es una virtud extraordinaria que implica o tiene que ver con habilidades, con destrezas, con prudencia, con sagacidad, con instrucción, con conocimiento. La sabiduría va de la mano con el conocimiento. Algo así como que la sabiduría es una capacidad de poner en acción de manera prudente, oportuna, el conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero poca sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que no sabe qué hacer con ese conocimiento. Hay gente que tiene mucho, por darles un ejemplo. ¿Cuánta gente no es experta, no sé, digamos, en química, por poner un ejemplo? Pero esa química la utiliza para crear cosas malas que le hacen daño al ser humano. Es inteligente, pero no es sabio, porque con ese conocimiento no le está dando el mejor uso, ¿sí? Entonces, el sabio es aquel que tiene la capacidad, la destreza, que tiene la habilidad, la prudencia de ejecutar el conocimiento de la mejor manera. Hay personas que son muy inteligentes, pero que lastimosamente han utilizado neciamente esa inteligencia y ese conocimiento. El sabio, por el contrario, aunque tal vez no tenga las mismas capacidades intelectuales de otros, pues con lo poco que sabe, conoce, eh, puede actuar de mejor manera. Por eso la sabiduría siempre se ha asociado también a la edad. No es una regla absoluta, porque hay personas de mucha edad, muy necios, muy insensatos, que han acumulado a través de la vida experiencias y conocimiento, pero que a pesar de haber acumulado experiencias y conocimiento, de haber vivido tantos años, sus comportamientos, sus actitudes, sus decisiones siguen siendo necias e insensatas. Entonces tampoco es una regla que la sabiduría está ligada a los años de experiencia. En cambio, hay gente que no necesariamente ha vivido mucho, que pueden ser jóvenes, pero que lo que han aprendido lo han sabido ejecutar de manera oportuna, prudente em, eh, y entendida en la vida, ¿sí? Entonces, tenemos esta palabra, Jogma, como sustantivo, sujeto de la sabiduría. Pero también aparece el verbo que me llama mucho la atención, y el verbo hakam es ser sabio, ¿sí? Ser sabio. No aparece como un sustantivo, sino que quien posee la sabiduría actúa sabiamente, ¿sí? O sea que la sabiduría no se queda como en una idea, en un sujeto, sino que es una acción, ser sabio. Y también hay un adjetivo, entonces, cuando alguien, ¿sí? Eh, ejecuta esa sabiduría, pues desarrolla una cualidad, un adjetivo es una cualidad que es sabio, ¿sí? Entonces, ser sabio es el que actúa, no es simplemente el que habla. La sabiduría no solo son discursos, la sabiduría tiene que ver más con la ejecución, con la acción. Es una acción, ¿sí? Y quien actúa sabiamente, pues entonces se habla de él que es una persona sabia, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos, vamos al Proverbios 1 para que miremos en lo que alcancemos a leer esta mañana, por lo menos lo que sería el propósito de los proverbios. ¿Cuál es el fin que tuvo quien recopila estos proverbios? Porque
Seguramente Salomón los dijo, y Agur, y todos los que mencioné, los que se les atribuye algunos proverbios y muchos populares, eh, pues tenían un propósito. ¿Cuál es la idea, el propósito de estos proverbios? Bueno, aclararles algo, y ojalá puedan tener la oportunidad de leerlo y estudiar el libro de los proverbios. Los proverbios tienen unas particularidades, entre ellos, bueno, son dichos, hay comparaciones, lo van a encontrar constantemente en los proverbios. Hay algo que se llama antítesis, que son comparaciones contrarias, ¿sí? Donde compara, por ejemplo, la sabiduría con la insensatez, donde compara la prudencia con la imprudencia. Eso lo van a encontrar en muchos proverbios, de comparaciones contrarias, antítesis, metáforas, y también vamos a encontrar poemas numéricos y alfabéticos, ¿sí? Cuando hablamos de poemas numéricos es que incluso va a mencionar, por ejemplo, cuatro cosas son las más difíciles de la vida y aún la quinta más, ¿sí? Todo esto, de verdad que leer el libro de los proverbios es un libro muy atractivo, llama mucho la atención y engancha mucho porque destila sabiduría, ¿sí? Cuando uno se pone a leer los proverbios, se asombra. Estamos hablando de un libro que puede tener, que se terminó de componer tal vez 2500, 2600 años atrás y que tienen vigencia hoy en la vida, ¿sí? Porque pueden cambiar muchas cosas en la vida, pero el ser humano sigue enfrentando las mismas dificultades, los mismos problemas, lo mismo, solo que tiene algunos matices particulares, pero las situaciones criando hijos son las mismas, las situaciones entre relaciones interpersonales son las mismas, y por eso es un libro que no pierde ningún tipo de vigencia. Propósitos o propósito entonces de los proverbios. Dice el versículo 2: para entender sabiduría y doctrina. Este libro fue recopilado, fue hecho, ¿sí? Para que podamos entender sabiduría y doctrina. Sabiduría, ya les expliqué todo lo que es sabiduría, pero cuando hablamos de doctrina, doctrina es enseñanza, ¿sí? O sea que en este libro se contienen grandes enseñanzas para la vida. Mire, temas tan particulares como la crianza de los hijos, eh, relaciones en el matrimonio, cómo hacer negocios, con quién es conveniente asociarse, con quién no es conveniente asociarse, cómo debo tratar al prójimo con justicia. Todo eso está recopilado en este libro. Segundo propósito, dice el mismo versículo 2: para conocer razones prudentes. ¿Sí? El ser humano, y más en estos tiempos, tiende menos a pensar, a razonar, a argumentar. El ser humano de hoy es demasiado reactivo, o más bien, somos demasiado reactivos. No alcanzamos a medir las consecuencias de los actos, las decisiones, simplemente ante un estímulo reaccionamos y luego como que analizamos la situación. En los proverbios dice que nos ayuda a nosotros a tener razones prudentes, a que pensemos, meditemos antes de actuar, de ejecutar, antes de abrir la boca. La palabra de Dios dice, los mismos proverbios, que las palabras son como una especie de espadas. O sea que las palabras necias pueden causar un daño irreparable. Versículo 3. ¿Qué otro propósito tienen los proverbios? Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Todo esto está en el libro de los proverbios. Consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad. Prudencia. ¿Cuántos problemas hemos tenido por falta de prudencia? Por decir lo que no debíamos decir. En estos días le escuchaba a alguien con mucha sabiduría decir, usted puede pensar lo que quiera, pero eso no le permite que lo diga, ¿sí? Prudencia es que usted pueda darle control a sus palabras, a sus acciones, a sus decisiones. Dice el versículo 4: ¿para qué más son los proverbios? Para dar sagacidad a los simples. Cuando la Biblia habla del simple, el simple es alguien que no distingue ni los momentos ni las circunstancias
no discierne las situaciones. Dice la Biblia, entre otras cosas, que el simple ve venir el peligro y no lo advierte, ¿sí? La simplicidad me parece una palabra muy bien utilizada. Es alguien que simplemente ve las cosas como sin sabor, eh, sin tono, ¿sí? Entonces, por eso pasan las cosas de manera inadvertida en su vida, ¿sí? No advierte, el simple no advierte las situaciones. El simple ve que se le está, eso lo dice la Biblia, ¿no? Que, pues que una casa donde hay goteras es porque hay un necio. En una casa no debería haber goteras. Inmediatamente hay una gotera en una casa, debería haber diligencia en taparla. Y dice que el simple puede ver una gotera, no hace nada, luego se le cae el techo encima y no hace nada. ¿Sí? El simple es inadvertido, no advierte las situaciones en la Biblia. Y los proverbios dan sagacidad a los simples, pero ojo, a los jóvenes, que tenemos hoy dificultades serias con los jóvenes, a los jóvenes les da inteligencia y cordura. Esto me llama mucho la atención. La cordura tiene que ver con lucidez. Nuestros jóvenes, como seguramente nosotros en nuestra época de jóvenes, actuamos como desaforados, como un poco eh, la falta de cordura sería un poco de locura, que también lo menciona la Biblia, ¿sí? Que no tenemos la capacidad de medir, no tenemos la capacidad de advertir los peligros, pero los proverbios dan a los jóvenes inteligencia y cordura, lucidez mental. Dice el versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber. Los proverbios aumentan el saber. Eso hace parte de los propósitos o el propósito de los proverbios. Aumenta el saber. Dice el versículo 5: y el entendido adquirirá consejo. O sea que en estos proverbios vamos a encontrar consejos, de nuevo, literalmente creo yo, para todos los asuntos de la Biblia. Dice el versículo 6 como otro propósito. Versículo 6 dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, el último propósito que nos da aquí este capítulo de los proverbios es entender proverbio, entender estas sentencias y entender las declaraciones, ¿sí? A veces la gente no entiende, en verdad, no comprende por muchas circunstancias, porque la mente está entretenida, porque la mente está como adormecida, pero los mismos proverbios aumentan la capacidad. Mire, es lo que pasa con la comida. Cuando una persona come y cada vez come más, su capacidad de ingesta aumenta. ¿Sí? El cuerpo mismo se empieza a adaptar para seguir recibiendo más comida. Por eso el abdomen se crece, el estómago se crece, los brazos, todo el cuerpo aumenta y tiene la capacidad de recibir mucha más comida. En ese caso, ese exceso es dañino. Pero lo mismo pasa con el corazón y la mente, con el cerebro. Cuando yo estudio, cuando yo ejercito mi cerebro, cuando yo busco sabiduría y conocimiento, pues las capacidades intelectuales, emocionales también aumentan. Lo mismo pasa con el espíritu. Cuando usted ora más, cuando usted busca más al Señor, pues su capacidad espiritual aumenta y su capacidad emocional también aumenta. El ser humano tiene esa capacidad de que entre más se ejercite en algo, más capacidad va adquiriendo para eso. Lo mismo pasa con el ejercicio. Seguramente cuando usted empieza a ejercitarse, al principio puede hacer, no sé, 5 o 10 minutos de ejercicio, pero con el tiempo el cuerpo mismo le va demandando un poco más porque tiene capacidad. ¿Qué nos enseña la sabiduría de la Biblia? A que aumentemos las capacidades ejercitándonos en lo que más nos convenga. El exceso de comida no nos conviene. El exceso de pereza no nos conviene. La negligencia no nos conviene. La falta de juicio no nos conviene. Ejercitémonos en aquellas cosas que nos conviene, que aumentará nuestras capacidades. Seguro que el que es más trabajador, más diligente, pues cada vez mejorará su capacidad en estas cosas. Ahora, ¿qué dice? Y creo que hasta aquí terminamos, no nos da más el tiempo, pero dice el versículo 7:
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y con esta sentencia sabia quiero terminar esta mañana. ¿Qué dice el autor, el que según la Biblia ha sido el hombre más sabio, por lo menos lo que se atribuye a la Biblia? Posiblemente otros dirán que Salomón no ha sido el más sabio, según la Biblia, y los que creemos en la Biblia sí lo creemos, el hombre más sabio que está diciendo que esta sabiduría, este saber hacer, este saber vivir, esta prudencia, esta sagacidad, estas habilidades, estas destrezas empiezan en un momento, tiene un principio. ¿Y cuál es? El temor del Señor. Y de eso, pues estaremos hablando un poco más en estos días sobre el principio de la sabiduría. O sea, hay que dar un primer paso para ser sabios, sensatos y prudentes, y es el temor de Dios. Y el temor de Dios no es solo miedo a Dios, sino el temor sagrado de que yo no puedo irme en contra del Señor, de que yo no tengo por qué desafiar al Señor. El humano vive constantemente desafiando al Señor. El ser humano no tiene en cuenta al Señor y no mide las consecuencias de su rebelión, de su desobediencia y de su pecado. Aquel que emprende el camino de la sabiduría es aquel que aprende a temer al Señor, que mide sus decisiones, que mide sus palabras, que mide sus acciones, porque sabe que cada acto en contra del Señor trae una consecuencia. En eso se empieza a fundamentar el temor del Señor. Ahora, yo no puedo tener temor del Señor en mi corazón si no le conozco. O sea que el primer paso que yo debo dar para que el temor de Dios guíe mi vida es empezar a conocerlo. Y ese temor es ese primer paso para ser sabios. Así que démosle gracias al Señor, pidámosle humildemente, porque siempre al Señor hay que pedirle con humildad. No podemos llegar con altivez a demandar algo del Señor, porque Él no tiene obligación con nosotros. Él cada mañana prolonga su misericordia. Él cada mañana extiende su mano de bondad sobre nosotros, pero no tenemos por qué llegar con arrogancia a exigirle cosa alguna. Con humildad, Señor, esta mañana te pedimos que nos des de tu espíritu y que nos des de tu sabiduría. Danos la prudencia, Señor, danos la sensatez. Danos, por favor, amado, eh, habilidades y destrezas que provengan de ti. Hemos acumulado en nuestra vida experiencias, conocimientos, Señor. Ayúdanos ahora a saber vivir y actuar con eso que hemos recibido. Sabemos entonces que la sabiduría no viene por los muchos años o el mucho conocimiento, sino de ti que nos ayudas a actuar sensatamente con esa información. No es simplemente conocerlo todo. Yo no tengo que conocer todo lo malo y lo bueno. Yo tengo que conocer, Señor, lo que me edifica. Por eso yo te pido que nos ayudes y nos enseñes a ser sabios y que en esa sabiduría, Señor, honremos y glorifiquemos tu nombre. Hoy necesitamos sabiduría. Tenemos situaciones que enfrentar, decisiones que tomar, caminos que emprender. Dame sabiduría, Señor, frente a estas situaciones. Danos sabiduría como padres, como ciudadanos, como esposos. Danos sabiduría como hijos, Señor. Danos sabiduría como personas de fe. Ayúdanos a vivir en un mundo lleno de necedad con sabiduría. Por favor, danos de tu espíritu, que tu espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Y te pido tu bendición, mi Señor, para este nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén.